Estás viendo T13 Digital PM. Y nuestro tema a esta hora sigue siendo Venezuela y la tensa situación que se está viviendo a puertas de las elecciones de este domingo. Estamos con Braulio Jatar, periodista, abogado chileno-venezolano, expreso político además, que estábamos comentando previo a entrar acá al estudio. Braulio, muchas gracias. Bueno, la prisión que tuviste que sufrir, un preso político, 5 años estuviste detenido. Así es, Cristina, muchas gracias por la invitación, gracias al canal. Sí, 5 años en distintas etapas, primero en cárcel de delincuentes comunes, 4, después 2 años arresto domiciliario y después 2 años con restricción a la isla de Margarita y presentación cada 15 días en los tribunales. ¿Cuáles eran los cargos que pesaban contra ti? Bueno, mira, empezaron con financiamiento al terrorismo, después lo cambiaron a legitimación de capitales y finalmente creo ser el único preso político que ganó su juicio. Yo gané el juicio, el Ministerio Público no apeló, se consolidó la sentencia, se hizo definitivamente firme y ejecutoriada, mi absolutoria plena, pero se demoraron 8 meses en darme pasaporte. Y entonces, tan pronto tuve pasaporte, pues viajé aquí a Santiago. Hemos estado viendo, y lo estábamos haciendo en comerciales también, viendo los videos que están circulando sobre la gran cantidad de personas que quieren llegar hasta ahora a Venezuela, a Caracas particularmente, para expresar su solidaridad, para ser veedores, testigos de lo que va a ser el domingo. Muchos de ellos deportados y muchos de ellos imposibilitados de volar. ¿Cómo describe la situación que se está viviendo en tu país, en Venezuela, hasta ahora? Bueno, yo te diría que por primera vez el pánico está del lado del gobierno. Durante todos estos años el pánico ha estado del lado, vamos a decir, de los que simplemente, yo no te diría ni oposición, de los que hemos siempre mantenido una posición a favor de la democracia. Por primera vez siento que el miedo se ha trasladado a ellos. Saben que el margen es muy amplio, tú has hecho ya cobertura de eso, y el margen para un fraude tiene límites. Un mega fraude ya tiene una respuesta distinta. Entonces creo que esto es parte de ese pánico en el cual están y empezando a sentirse solos también en los escenarios políticos a nivel internacional. De hecho, a nivel internacional ya hay manifestaciones importantes de quienes podrían haber sido incluso hasta sus aliados. Alberto Fernández, expresidente de Argentina, uno de ellos, llamando directamente, y Michelle Bachelet también lo hizo, llamando directamente al gobierno venezolano a reconocer los resultados en casos de ser adversos. ¿Confías en eso? Yo quiero pensar que sí, O sea, yo estoy seguro de que van a perder. ¿Van a reconocer la derrota? Es una interrogante. ¿Van a reconocer la derrota del margen por el cual se va a dar? Estoy absolutamente seguro que no. Mi pronóstico es que va a haber un solo boletín, quizás en la madrugada, cuando ya todo el mundo esté muy cansado, de vuelta en su casa, un boletín con un pequeño margen a favor de la oposición y quizás ese sea el único que oigamos. Y a partir de ahí puede haber un reconocimiento de la derrota. Ahora, el escenario que se da en Venezuela post Nicolás Maduro, en caso de que se respete el resultado, en caso de que reconozcan la derrota, esto también, de acuerdo a tu impresión, pero además de los muchos sondeos que hemos visto, que por primera vez, yo creo que durante todo el régimen chavista, se ve más consolidada, ¿no? La dispersión de candidatos siempre le jugaba en contra, pero ahora está muy consolidada y eso ha permitido sumar adhesiones. Bueno, dicho eso, ¿cómo se puede ver una eventual transición con Nicolás Maduro, teniendo además la adhesión de las fuerzas militares? Sí, fíjate, ellos... Y de todo el aparato del Estado. Ellos seleccionaron el día 28 de julio bajo el argumento que es el aniversario de nacimiento del expresidente Hugo Chávez. Pero ciertamente julio es 6 meses antes de la entrega del poder. La Constitución establece entrega del poder el 10 de enero del año siguiente. Es decir, estamos hablando de todos estos meses en donde yo calculo que se va a producir todos los elementos de transición. Por ejemplo, ellos pueden decretar una ley de amnistía a ellos mismos y liberar los presos políticos, pueden decretar indultos, pueden hacerse pues de todo un, vamos a decir, un tinglado jurídico que le dé garantía a sus, vamos a decir, a sus propias libertades, a sus propiedades, a sus objetivos y a sus propios intereses. Para eso tienen este plazo. Y fundamentalmente hay un tema que sí es muy preocupante para ellos, y son los juicios pendientes que tiene la Corte del Sur de la Florida por narcotráfico al propio presidente Maduro y algunos de los que están en el centro del poder. Y yo pienso que durante estos meses ellos van a abrir las negociaciones para también liberarse de eso. Claro, y de ahí garantizar quizás la transición a la
real democracia en Venezuela. Ahora hablábamos también durante la mañana y hace un ratito con Adriana Núñez, que es periodista de Voz de América, y nos relataba la sensación que existe en el pueblo venezolano y también ellos como periodistas. Y lo decía bien francamente, que estaban muy cautos, con algo de temor, sabiendo que no pueden mencionar ciertas cosas, porque estaban pisando sobre vidrio molido, así directamente. O sea, hay temor. Esperanza, pero también una cuota importante de temor de lo que puede pasar. Sí, sí, porque es lo que te decía antes, durante todos estos años el temor ha estado del lado de la oposición y del lado de los periodistas. Acuérdate que yo terminé 5 años privado de libertad por simplemente cubrir una noticia. Es decir, y está hablando de 2016, hace ya 8 años de lo que estamos hablando. Y eso lo que he ido haciendo es consolidándose eso, ¿no? El pisar fuerte y el temor del otro lado. Pero yo también pienso que la demostración de Lula, que tú hacías referencia, Alberto Fernández, la presidenta Bachelet, que ahorita le agradecé a través de la cuenta X mía su carta, también son señales muy claras de que no están dispuestos a acompañar al gobierno de Maduro en lo que sería una auténtica aventura. Yo creo que todos tienen las mismas encuestas. No, y además, ojo con lo que dijo la expresidenta Michelle Bachelet, comisionada también de derechos humanos en su momento en Naciones Unidas, el respeto a los derechos humanos. Así es. Pide el respeto de los derechos humanos en Venezuela, porque Adriana nos contaba además de la gran cantidad de detenciones que ha habido en este periodo de campaña. 103 detenciones solamente de cercanos a María Corina Machado, que fue inhabilitada para participar. Ella era la candidata primaria de la oposición y fue inhabilitada también del proceso. Sí, yo creo que mi caso permitió, estando la presidenta Bachelet de presidenta y Heraldo Muñoz de canciller, ya conocer de primera mano lo que realmente significaba estar en el lado, vamos a decir, contrario al régimen de Maduro. Y luego, siendo alta comisionada de derechos humanos y habiendo instalado una oficina en Caracas, ella ya empezó a recibir reportes más allá de mi propio caso como chileno y ella como presidenta, de lo que era realmente la situación de derechos humanos. Entonces la presidenta Bachelet tiene una visión muy horizontal de la situación de derechos humanos en Venezuela y de ahí su llamado al respeto de los mismos. En todo caso, en su momento también hubo críticas a la postura de Michelle Bachelet frente al régimen de Nicolás Maduro. Se le acusó, se le cuestionó por no ser suficientemente directa ni condenar directamente los hechos que se vivían en Venezuela. Me da la sensación que este comunicado viene a ser parte también de una serie de declaraciones de la misma presidenta de hace un tiempo, probablemente no comisionada y no probablemente en esos años, sino que ahora sí ha consolidado una postura mucho más crítica del gobierno de Maduro. Mira, yo te voy a decir algo, yo me distancié siempre de las críticas hacia la presidenta, entendiendo la posición de una presidenta y una alta comisionada de derechos humanos. Tu objetivo tiene que ser el tratar de traer a esa administración al entendimiento de los derechos humanos. No es fácil luchar por los derechos humanos a distancia. Y ella logró algo que para mí merece todo el mérito, logró instalar una oficina en Caracas de derechos humanos a las cuales los venezolanos podían acudir directamente. Y ese era su objetivo. Y para lograr tú instalar algo en Caracas, lógicamente, tienes que hacer las cosas de una manera diplomática. Y yo bajo eso la entendí perfectamente y tuve contacto con esa oficina en Caracas, que por cierto ahora Maduro cerró. Y entonces ya ella tiene claro de que no tiene ni siquiera que guardar esas apariencias diplomáticas, porque ya no hay ni oficina de Caracas y además ella ya no es alta comisionada, tiene más libertad de expresarse. Bueno, recuerda que en ese minuto también el propio Nicolás Maduro fue muy duro con la presidenta Michelle Bachelet también. Ahora, yo me imagino que tú has hablado, conversado con tus cercanos en Venezuela, cómo están viviendo ellos el proceso. Hay un llamado a defender los votos también, luego que empiece el conteo de los sufragios y a estar esperanzados con lo que pueda ocurrir. ¿Ese es el ánimo que existe hoy cuando hablas tú de que el miedo ahora por primera vez está en el otro lado, en el gobierno? Los opositores o quienes derechamente quieren que retorne la democracia legítima y real a Venezuela, ¿están esperanzados? ¿Están con esa sensación de mucha esperanza en su corazón? Yo diría que más que esperanzados, absolutamente optimistas. Ya. O sea, las cartas están echadas a favor de la oposición. Tienen la cantidad de votos suficiente, tienen la emoción de su lado y tienen a un solo líder que acompaña al único candidato que dejaron sobre la mesa para consolidar el triunfo. Por primera vez en la historia de Venezuela reciente se da en toda esa concurrencia de lo que yo llamo la tempestad perfecta para arrasar con aquellos que son antivalores democráticos, y eso es lo que está en marcha y ellos lo saben. Braulio, pero estas declaraciones de Maduro, un baño de sangre y decir derechamente que no se van a reconocer el triunfo, la derrota, ¿no aminora quizás ese optimismo? Eso es lo que ellos buscan. Y es lo que han hecho siempre, desestimular. Ellos siempre, mira, cuando en el 2015 se ganó las 2/3 partes de la Asamblea,
¿Qué hicieron inmediatamente con el Tribunal Supremo de Justicia, que está a la orden de ellos? Anularon las elecciones del estado del Amazonas, que es la mayor representación indígena, la de los pueblos originarios, para usar terminología más universal. Y al quitar esos 3 diputados, que eran representaciones indígenas, se perdió la oposición a las 2/3 partes. A partir de eso, ¿qué empezó a decir el votante natural? Este voto no vale nada. Y eso es lo que han ido construyendo, una especie de eso, pues de ese estímulo a encontrar en el voto una herramienta eficaz de cambio, que es para lo que son los procesos democráticos. En este momento yo te diría que ya la gente está tan agotada, tan pegada ya contra la pared, que no le queda sino echar para adelante, y es lo que está haciendo el pueblo venezolano. Vamos a ver cómo le va a echar para adelante durante estos días y particularmente el domingo en la noche. Braulio Jataro, un gusto haberte tenido acá en el estudio. Muchas gracias por darnos tu tiempo. Gracias a ti, tú eres muy amable. Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa muy cortita y regresamos con más.